Voy a hablar o definir y hablar etimológicamente de cada concepto y voy a hablar de un ejemplo en el ámbito de Austria dentro del pensamiento del sionismo relacionado con ese pensamiento del sionismo, que es lo que surgió en Israel y el problema que viene de 1948 hasta la actualidad entre Israel y Palestina, que todavía continúa. La autodeterminación significa la capacidad de una persona, grupo o pueblo para decidir su propio destino, estatuto político o curso de acción sin interferencia externa. La etimología proviene del griego, auto, que es por sí mismo, y el latín determinatio, que es fijar un límite o fin. Es decir, que el término autodeterminación es un híbrido entre el griego y el latín. Su etimología revela que es la acción de fijar los propios límites o el propio camino aplicable tanto a la autonomía personal como a los derechos políticos de las naciones. Es la autodeterminación de decidir por sí mismo un estatuto político, un destino o un curso, cada uno, independientemente ya de ser, pues, convertirse en un Estado o nación respecto a la que existe, por ejemplo, cerca. Ellos, pues, por ejemplo, lo que quieren hacer en Cataluña o en País Vasco, llevan pues 200 años del siglo XIX con el objetivo de convertirse en naciones. Según lo que dice el País Bajo, ellos son la principal nación y que están por encima del resto de la población española y Cataluña, bueno, pues también ha visto la oportunidad y, bueno, pues quiere imitar ese modelo, que a mí las políticas están bien, pero luego el problema es cómo puedes gestionar un Estado. Por ejemplo, Cataluña es una comunidad muy grande. Esto en mi opinión sin historiador. A lo mejor a alguien le gusta o a lo mejor a la gran mayoría de la gente no le gusta, pero bueno, oye, la independencia cada uno se puede respetar, eso está claro. Yo lo respeto las ideas y está bien. Pero bueno, luego ya es la gestión. Está muy bien de esa manera, se puede, se ha intentado. Y se ha intentado, a lo mejor lo que quiere Cataluña es hacer algo similar a lo que es Escocia, Irlanda del Norte, Gales, em, por ejemplo, o Inglaterra, que es el conjunto del Reino Unido, y luego de Gran Bretaña, que es también el conjunto. Un británico, pues es un escocés, un galés, un norirlandés. Aunque prefieren normalmente que le llamen por su eh, es el lugar de nacimiento, lo que he dicho yo. Pero bueno, que eso está bien y está, es un punto bueno, que se pueden llevar a cabo. Luego ya bueno, cada político puede llevar a cabo su propia opinión y cómo puede aplicarlo en la práctica. Pero bueno, es así. El supremacismo es una ideología que se defiende la superioridad de un grupo social, ya sea por raza, sexo, etnia, etcétera, sobre otros, buscando su dominio, marginación. Su etimología deriva del inglés supremacins, de supremacy, que es supremacía, y del sufijo ismo, ims, rai. Su significado se relaciona con la idea de estar por encima, como en la raíz indoeuropea, superus, que es supremo, pero aplicado a la creencia de la preeminencia social, a menudo con connotaciones de violencia o discriminación. Supremacismo es algo que está por encima del resto. Normalmente se refiere al ámbito de la religión. El autogobierno significa la facultad de una comunidad o territorio para administrarse y tomar sus propias decisiones sin interferencias externas. Por ejemplo, la etimología viene del griego, que es autos, por sí mismo, y kibernein, que es gobernar y manejar manejar el timón, combinando la idea de gobernar por sí mismo y luego implica autonomía y soberanía, permitiendo la autogestión de asuntos internos aplicándose a individuos, grupos o naciones, dependiendo de lo que significa, porque el autogobierno es gobernarse a sí mismo con el objetivo de tener tus propias facultades políticas o administrativas. Sería más o menos y sin que haya interferencia externa. Punto. Ser un Estado independiente. El ámbito o el término soberanía significa el poder supremo e independiente de una entidad, como un Estado o un pueblo, para gobernarse a sí misma, sin interferencia externa, siendo la máxima autoridad dentro de su territorio. La etimología proviene del latín, que es superanus, encima superior, que es de supremacismo, que indica la cualidad de tener la autoridad sobre los demás. Eso es la soberanía. La soberanía es tener el apoyo también de la población, pero el objetivo de convertirse en un Estado propio sin interferencia de ningún Estado externo o coalición externa. El antisionismo es la oposición ideológica al sionismo, el movimiento nacionalista judío que promovió la creación del Estado de Israel, implicando el rechazo parcial o total a la idea de un Estado judío en Palestina.
Su etimología deriva del sufijo anti, que es contra, y sionismo, que a su vez viene de Sion, el nombre de la colina de Jerusalén, simbolizando la patria ancestral judía. A diferencia del antisemitismo, que es el odio a los judíos, como hizo por ejemplo Alemania en los años 30 cuando subió Hitler al poder, el antisionismo se centra en la ideología política del sionismo, aunque a menudo se debate si la crítica al sionismo es una forma de antisemitismo moderno, porque el antisionismo es estar en contra de la creación de un Estado palestino, con el objetivo de llevar a cabo la creación del Estado de Israel, ahora que se habla demasiado y sigue habiendo los mismos problemas. Pero el problema es que la solución no es la correcta debido a que lo que intentaron hacer en los años 50 era una estructura de que Israel ocupaba prácticamente todo el territorio y Palestina se quedaba con un poquito, un cacho muy pequeño, es decir, era un territorio muy limitado para el propio Estado palestino. Pero el problema es que en Palestina, quien gobierna desde hace 20 años, en el año 2006, es el grupo terrorista Hamas. Y lo que quieren imponer es un Estado muy similar al islamismo que hay en Irán o que hubo en su momento en Irak o en los estados, por ejemplo, cerca de Oriente Medio. Es decir, llevar a cabo un Estado pues autocrático, muy duro, con el objetivo de imponer, pues eso, más una relación Estado-religión, pero sin que la religión tenga ese papel predominante, como hay, por ejemplo, las monarquías arábigas, que están, por ejemplo, Arabia Saudí, Qatar, Bahrein o cualquier otro tipo de monarquía donde esa relación de monarquía y Estado tiene mayor presencia. El constitucionalismo es la ideología y sistema político que sostiene que el poder del gobierno debe estar limitado por una ley suprema que es la Constitución, consagrando derechos fundamentales y la separación de poderes, derivando de la palabra latina constitutio, que significa establecer o fundar. Su significado se centra en someter el poder al derecho para evitar el despotismo. La etimología del propio término remite al latín constituere, que es fundar o constituir, implicando un ordenamiento fundamental que organiza el Estado y protege a los ciudadanos. ¿Qué es el constitucionalismo? Un ámbito político e ideológico al objetivo de que el gobierno tiene limitaciones. Una ley suprema, que es la Constitución, no una ley suprema como había en las monarquías, que era Dios, la deidad, que decían que el monarca tenía todas las cualidades y si cometía errores no pasaba nada. Y en realidad era porque con la religión se engañó demasiado a la población en su momento, en Europa. A partir de ahí, el constitucionalismo lo que lleva a cabo son una serie de derechos que están regidos en la propia Constitución. Y ahí se someten para evitar que haya un despotismo, como hubo, por ejemplo, el despotismo ilustrado, en la cual el monarca sí cogió las ideas de la razón, es decir, del siglo de las luces, de la ilustración, pero el monarca pues impuso los mismos rangos absolutistas que si fuera una monarquía absolutista del siglo XVIII o del periodo del antiguo régimen que va del siglo XVI hasta el siglo XVIII, cuando cae ya el antiguo régimen en Europa y se lleva a cabo unos cambios mm, en el ámbito burgués y en el ámbito de las monarquías. El término lealtad significa fidelidad, cumplimiento de promesas y defensa hacia personas, causa pues, u organizaciones, basándose en el honor y la confianza. El término proviene del latín, que es legales, que se relacionan con ley, que es lex legis, implicando respeto por las normas y la palabra dada, siendo sinónimos nobleza, rectitud y honestidad. Si tú eres noble, eres leal. Si tú tienes rectitud también y si eres honesto, pues normalmente cuando se dice noble, lo que pasa es que nobleza hoy en día, todo el mundo su significado lo lleva a cabo al ámbito, por ejemplo, de la historia. Aunque ser noble también significa tener lealtad o ser buena persona. El despotismo es la autoridad absoluta no limitada por leyes o abuso de poder. Su etimología viene del griego, que es despotes, que es dueño o amo, que a su vez se forma de raíces indoeuropeas para casa demo y poderos, que es poti, significando originalmente el dueño de la casa o hacienda, dependiendo, pero el despotismo es aquel que es el dueño de todo. Por ejemplo, el despotismo de las monarquías europeas del siglo XVIII con la Ilustración, ellos eran los dueños de los estados europeos. El parlamentarismo es un sistema de gobierno donde el poder ejecutivo o gobierno emana del parlamento, poder legislativo, y es responsable ante él, siendo el parlamento el centro del poder. No una mera separación, sino una interdependencia entre ambos poderes. Su etimología deriva de la palabra latina para volare, que es hablar, y francesa de parlament, que significa discutir o hablar en una asamblea.
donde se debate y se toman decisiones políticas. Claro, el parlamentarismo en realidad está dividido por la división, bueno, está formado por la división de los tres poderes, el Parlamento, que es el poder legislativo, el responsable ante él, por ejemplo, el poder ejecutivo es el que ejecuta, el gobierno, y quién es el que emana del Parlamento, el poder legislativo es el que lleva a cabo las leyes en los parlamentos. Y a partir de ahí, el responsable ante él, porque el Parlamento es el que lleva a cabo las leyes. Si las leyes no salen adelante, el gobierno tiene que volver a llevar a cabo la ley y tiene que llevar a cabo una nueva estructura con el objetivo de que pueda salir en el Parlamento. Pero el término parlamentarismo viene del término de hablar, que es parabolare, que es del latín, y luego también del francés, es decir, es un híbrido entre la lengua antigua y la lengua moderna. ¿Y qué significa? Pues hablar, discutir, una asamblea, ahí se debate y se llevan a cabo decisiones políticas que toman por parte de los gobiernos. La palabra ley viene del latín lex o legis, lo que se lee o lo elegido o recogido, refiriéndose a normas proclamadas públicamente y se designa una norma jurídica, mandato, prohibición o regla, establecida por una autoridad para regular la convivencia social y cuyo incumplimiento tiene una sanción. También puede referirse a las reglas de la naturaleza, las leyes físicas o preceptos religiosos como la ley coránica, dependiendo. Que las leyes físicas naturales tienen una serie de rasgos que vienen aparte de la biología. Los preceptos religiosos el Corán o la ley del ámbito, por ejemplo, del cristianismo, las religiones europeas. Pero ¿qué es una ley? Una ley que emana del poder público y que tiene que ser cumplida por todos los ciudadanos. Por ejemplo, lo de no conducir a más de 120 en algunas carreteras. Hay otras que pueden ser a 100 o a menos o a 70 o 90. El absolutismo fue un régimen político del antiguo régimen que estuvo entre los siglos XVI y XVIII, donde el monarca concentraba todo el poder estatal sin limitaciones institucionales, gobernando por derecho divino, y la palabra proviene del latín absolutus, que es suelto o perfecto, refiriéndose al poder suelto o no sujeto a las leyes humanas. Y la etimología se vincula a la frase latina princeps legibus solutus es, que el príncipe no está sujeto a la ley, y se caracteriza por la invisibilidad y plenitud del poder del monarca, quien es la fuente de la ley y la autoridad. Es decir, el absolutismo es que el monarca está por encima de todo, incluso hasta de la propia ley, es decir, está por encima de las leyes naturales, de las leyes terrenales. Ya y algunos hasta se creían, en la Edad Moderna, en Europa, se creían hasta por encima ya de la ley celestial, y creían ellos que eran los dioses. Así pasó luego en Francia y en otros países. La acuicultura es el cultivo de organismos acuáticos, animales como peces, crustáceos, moluscos y plantas en ambientes controlados como ríos, estanques o mares, para fines de producción y consumo por parte humana y de otros tipos, sobre todo es parte humana y también, pues, aunque en menor medida para animales, pero normalmente la acuicultura es para producción y consumo humano, siendo una alternativa sostenible a la pesca tradicional y un sector rápido de crecimiento. Su etimología proviene del latín, que es aqua, que viene de agua, y cultura, cultivo, significando literalmente el cultivo del agua. La acuicultura se encarga de llevar a cabo la producción y consumo humano que está controlado por los seres humanos. Sería así el resumen. La piscifactoría es una instalación donde se crían peces y organismos acuáticos, que viene de piscicultura para fines comerciales. La etimología viene del latín piscis, que es pez, factoría es lugar donde se produce, que es el lugar de producción. Entonces, ¿qué significaría el término piscifactoría? Literalmente el lugar donde se hacen peces o fabrican peces. Es un tipo de cultivo acuícola y se usa para abastecer el mercado de especies como truchas y salmones, normalmente. La piscifactoría lo que se lleva a cabo es una serie de maneras de fabricación por parte de peces que se venden al consumo. La piscicultura es la cría y cultivo de peces y mariscos en ambientes controlados, como estanques o jaulas, totalmente opuesto a la acuicultura. La acuicultura están libres, hay un control por parte del ser humano, en la acuicultura están en libertad y los animales se mueven libremente. Aquí no. Aquí están en estanques, jaulas, utilizando técnicas y conocimientos específicos para su producción, como con fines alimentarios o de repoblación. El término es igual, que proviene del latín piscis pez, cultura, cultivo, crianza. Entonces, ¿qué sería? El cultivo, la crianza de peces, el término etimológico. El autogobierno significa la capacidad de una comunidad autónoma o territorio para administrarse por sí misma, gestionando sus propios asuntos sin intervención externa.
El término proviene de las raíces del griego, es decir, del griego porque autos es por sí mismo y kibernein es gobernar o pilotar. Se relaciona con autonomía y autodeterminación y se aplica tanto a entidades políticas, provincias, regiones, como a pueblos o municipios, implicando el derecho a decidir sobre sus leyes, recursos y culturas, como es el caso de las comunidades indígenas. ¿Qué es el autogobierno? Gobernarse a sí mismo con el objetivo de tener tus propias instituciones políticas y administrativas sin depender de los demás, que es lo que pasa, por ejemplo, en España. Las diferentes comunidades autónomas y Ceuta y Melilla también, que son ciudades autónomas que tienen cada uno su propia estructura político-administrativa de gobierno, sin depender del propio Estado nacional. La estaca se refiere a un palo o poste afilado que se clava en el suelo para marcar o sujetar plantas o como poste de amar. Su etimología viene del gótico y del germánico, que es estaca, relacionado con el proto-indoeuropeo stick, que es punzar, con significado de palo o poste. La palabra tiene raíces germánicas y se vincula con otros como bistec, taque y atacar. La dictadura es un régimen político donde el poder se concentra en una sola persona o grupo sin control democrático, suprimiendo libertades. La etimología del latín viene del término dictator, que es magistrado romano temporal con poderes absolutos en crisis, aunque en la actualidad hoy en día el término dictador no es un poder que sea limitado, sino que es ilimitado y perpetuo, sin marco legal. Aunque muchos de los dictadores que decían, como Primo de Rivera, Franco y tal, otros tantos, decían que ellos iban a estar el tiempo limitado que sea posible. Pero luego el poder debe ser, como pasa a los monarcas, absolutistas o del siglo XIX, que les gusta tanto el poder que al final se quedan ahí hasta que les echan ya al pueblo porque ya se cansan de los propios dictadores o porque incluso ya algunos, como por ejemplo en España, no les pudieron echar hasta que murió Franco. Y lo destaca es como un palo, un poste que está en el ámbito donde se llevan a cabo la sujeción de plantas. El pueblo se refiere a un grupo humano o a una población. Su etimología viene del latín gente o multitud, a veces con notaciones de origen militar, que es puple, y el municipio es una identidad político-administrativa. La etimología de municipio viene también del latín como de pueblo, aunque el latín es munus, que es cargo o servicio, y capere, que es tomar. ¿Y qué es el término etimológico de municipio? Tomar cargos o servicios para autogobernarse, como un centro de gestión local con gobierno propio de que sería el ayuntamiento, por ejemplo, el Ayuntamiento de Madrid o el ayuntamiento que hay, por ejemplo, en toda la comunidad de Madrid, los ayuntamientos que existen. Cada uno tiene sus propias eh, políticas administrativas, es decir, se rige con una serie de políticas administrativas a través de la administración con el objetivo de llevar a cabo sus propias políticas independientemente de la Comunidad de Madrid, aunque luego ya cada municipio corresponda o esté dentro de la propia región madrileña. Punto. Por poner el ejemplo de aquí, que en otros lugares del país o en otras zonas de Europa debe ser algo muy parecido. Y pueblo es la gente y lugar y el municipio es la estructura jurídica y administrativa que gobierna ese lugar. Entonces, si el municipio en realidad se encarga de la administración política, jurídica y administrativa, que es el que lleva a cabo una serie de administraciones con sus propias políticas, el pueblo es la gente y el lugar donde han nacido. Un dictador es quien ejerce un poder absoluto y sin limitaciones jurídicas, apoyado en la fuerza, porque originalmente en Roma era un magistrado temporal de emergencia, como hicieron incluso los propios dictadores contemporáneos, Primo de Rivera, Franco, otros tantos, sobre todo Primo de Rivera, y otros tantos que venían aquí a estar un tiempo y decían, yo estoy un tiempo y luego ya me marcho. Pero al final el poder, pues como pasa por ejemplo como con el monarca francés Luis Felipe de Orleans, que llevó a cabo al principio de su reinado tintes muy liberales y constitucionales, pero poco a poco el poder lo arrastró a tintes ya más autoritarios. Esto pasó como los Borbones o Napoleón, todo. El término dictador viene del latín dictator, que es derivado de dictare, que es dictar, ordenar o componer, y se está relacionado con dicere, que es decir, que a su vez viene de una raíz indoeuropea que significa indicar. Un dictador es el que indica las normas y el que elige a quien quiere tener a su lado políticamente y luego bueno, pues, tiene un control férreo sobre el pueblo o la nación. La preeminencia social se refiere a la superioridad, predominio o mayor importancia que un individuo, grupo o idea tiene acceso dentro de una sociedad, manifestada a través de un prestigio, influencia o acceso a recursos y que a menudo se expresa mediante símbolos de estatus, privilegios o reconocimientos por méritos y categorías. La preeminencia social es que tienes una preeminencia sobre el resto con el objetivo de que puedas acceder a ciertas estructuras políticas o de otros ámbitos con el objetivo de tenerlas a tu disposición antes que el resto. Eso luego es muy peligroso, que es lo que provoca luego regímenes al final autoritarios.
El ejemplo intelectual en Austria, Nathan Birnbaum, que fue escritor, pensador y periodista austriaco de tendencia judía y nacionalista, su vida tuvo tres fases principales que representan una progresión en su propio pensamiento. La primera fase va de tendencia sionista entre 1883 y 1900, es decir, casi 2 décadas estuvo con ese pensamiento sionista. La segunda fase, una fase de autonomía cultural judía durante 14 años entre 1900 y 1914, que incluía la promoción del yiddish, lengua germánica occidental, y por último, la tercera etapa, que fue la religiosa, entre 1914 y 1937, la más larga, porque casi más de 20 años, cuando se inclinó hacia el judaísmo ortodoxo, es la observación estricta e inmutable de la Torá escrita y oral, como la ley divina, y se volvió antisionista. Al principio era sionista, apoyaba el Estado de Israel, Palestina la división, luego un ámbito de autonomía cultural judía, como el yiddish, y finalmente se volvió en contra de la creación del Estado palestino e Israel, esa división, y apostó por el antisionismo, la creación solo del Estado de Israel. La distopía es una sociedad ficticia, imaginaria y futura con características negativas y opresivas. Opuesta a utopía, que representa una sociedad ideal. El término etimológico de distopía viene del griego dis, que es malo, difícil, y topos es lugar, significando lugar malo o lugar no deseable, presentando un escenario donde las tendencias sociales generan en sus sistemas totalitarios y alienantes. La distopía en realidad son una sociedad ficticia, imaginaria y futura que se llevan a cabo pues, a través de promesas por parte de los propios políticos que luego llevan o realizan y que no las cumplen. Y esto provoca pues una distorsión o una distopía que provoca, bueno, pues en regímenes totalitarios, alienantes y lo que sucedió, por ejemplo, con las ideas del marxismo de Marx y Engels. Y la utopía significa literalmente un no lugar o lugar que no existe y se refiere a un plan, sociedad o sistema idealizado pero muy difícil o imposible de realizar, acuñado por el filósofo y humanista Tomás Moro para escribir una isla ficticia perfecta en su obra de 1516. Aunque algunos sugieren una dualidad con Eutopos, que es buen lugar, la interpretación más aceptada es la del lugar inexistente que sirve como crítica de una sociedad real y un no hay tal isla. Y no, isla, que sería más o menos que no existe ese lugar. Entonces, el término viene del griego que es ou, que es no, y topos lugar. Entonces, ¿qué es una utopía? El no lugar, su etimología. Una utopía es un lugar ideal que a lo mejor está muy bien que se exprese a través de un ideario, pero que luego para transformarlo en la práctica a lo mejor es muy complejo. El sionismo es un movimiento político nacionalista judío que busca la autodeterminación del pueblo judío y el establecimiento de un lugar nacional en la tierra de Israel. Derivado del nombre Sion, un nombre bíblico para Jerusalén y la tierra de Israel, surgiendo a finales del siglo XIX como respuesta al antisemitismo y nacionalismo europeo, para crear un refugio seguro para judíos. Eso es el sionismo. El sionismo es llevar a cabo una creación del Estado de Palestina con el objetivo de que Palestina sea libre y no ese pensamiento nacionalista europeo o antisemitismo que existe en el continente europeo para imponer solo la creación del Estado de Israel. Pero claro, como Europa hoy en día tampoco tiene mucha legitimidad y está a las órdenes de lo que dice Estados Unidos, la Unión Europea, pues es imposible hoy en día tener una posición clara en esa confrontación por quién o no puede llevar a cabo la elección de Palestina o no Palestina. Entonces, la situación de hoy en día es muy compleja para nuestro continente y encima además hemos perdido también la oportunidad de hacernos eh, fuertes y tener una idea para progresar independientemente de nuestros aliados o alianzas como Estados Unidos y otros países occidentales. La autonomía significa la capacidad de darse a uno mismo las propias leyes, normas o reglas y regirse por ellas, ya sea a nivel individual, como sería lo personal o en el ámbito moral, o lo colectivo, a través de la política o un territorio. Se refiere a la autodeterminación y autogobierno, siendo un concepto clave en ética y filosofía, implicando tomar decisiones sin interferencias externas, diferenciándose de la soberanía total. El término viene del griego, auto es por sí mismo, nomos es ley o norma, con el objetivo de convertirse en uno mismo y llevar a cabo su propia independencia.
que puede ser en lo personal o en el ámbito moral, o en el ámbito ya político-territorial con el objetivo de independizarse de un territorio. Con ello finalizo. Comentar que soy historiador y si os ha gustado este vídeo relacionado con el ámbito cultural, el ejemplo en Austria, la etimología, el significado, pues darle a like, suscribiros, poner comentarios y repito de nuevo que soy historiador y nos vemos en el próximo vídeo.